Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Alejandro Anona y curso cuarto perito en electrónica en Quinal. Este video es sobre la práctica número 2 y consiste en capacitores. Bueno, la primera parte de la práctica dice realizar el siguiente circuito simulado en Proteus. Procederemos a abrir Proteus. Esperemos a que cargue. Yo ya tengo una carpeta que dice capacitores, así que la abriré. Se debe iniciar la simulación. La posición inicial es como se muestra en la imagen de arriba. Comenzar haciendo el circuito que se muestra en la imagen. En este caso necesitaríamos una batería, un switch de 2 posiciones, un capacitor y una LED. Tenemos todo en su lugar guiándonos de la imagen que nos muestran en la práctica. Le pondremos el valor al capacitor, que sería de 5 microfaradios. Una vez ya todo en su lugar, procederemos a simular. En la primera posición, que está del lado izquierdo, cargará el capacitor. La descargaremos del otro lado, que sería del lado derecho. Bueno, el LED, como pudimos ver, parpadea solo una vez y se vuelve a apagar. Bueno, en la práctica dice que repitamos este procedimiento varias veces y saquemos una conclusión. Bueno, mi conclusión sobre qué sucede con la bombilla LED. Bueno, lo que sucede es que se quema, ya que como no hay elemento resistivo, o sea, una resistencia en la simulación, estarían entrando los 9 voltios directos a la bombilla, lo que hace que se queme. Seguiremos con la segunda parte de la práctica. La segunda parte dice: realice el siguiente circuito utilizando botones, una batería o una fuente de 9 voltios, un capacitor de 5 milifaradios y un osciloscopio. Eliminamos el que ya no necesitamos. Recreamos el circuito. Una vez teniendo todo en su lugar, dice en la práctica que iniciemos la simulación. Recuerde que para que el circuito funcione, debe presionar los botones. Primero presiona unos cuantos segundos el botón 1 y observe lo que pasa con el osciloscopio en la gráfica. Procederemos a simular. En el osciloscopio apagamos todos los demás canales porque no nos servirán en este momento. Ubicamos en la posición correcta el canal A. Una vez que tengamos todo bien configurado en el osciloscopio, procederemos ya a presionar el primer botón. Manteniéndolo presionado, observaremos que la gráfica comenzará a subir en cuestión del voltaje. Esto pasa ya que se está cargando el capacitor.
Como podemos observar, no se carga inmediatamente, ya que hay una resistencia de por medio. Entonces lo que genera un tiempo hasta que se cargue completamente el capacitor. Completamente cargado el capacitor, ahora procederemos a presionar el botón 2. Dejamos de presionar el botón 1 y presionamos el botón 2, perdón, solo una vez. Ver la gráfica desciende inmediatamente a voltaje 0. Esto pasa ya que se descarga inmediatamente porque no hay ninguna resistencia de por medio. A pausar la simulación, bueno, veremos qué dice en la pregunta. Dice: ¿qué comportamiento tuvo la gráfica? Al presionar el primer botón se comienza a cargar el capacitor, sin embargo hay una resistencia de por medio. Esa resistencia hace que la carga de voltaje en el capacitor sea más lenta, lo que muestra en la gráfica un movimiento más lento. Y al presionar el siguiente botón, la gráfica muestra una descarga inmediata, ya que como no hay resistencia, el tiempo que tardará en descargar sería de 0. Como podemos ver en nuestro circuito, en la primera parte, en el primer botón, hay una resistencia en serie con el capacitor también, pero en el segundo botón no hay ninguna resistencia, lo que hace que la descarga sea inmediata. La siguiente parte dice: arme el mismo circuito y haga el mismo procedimiento, pero sustituyendo la resistencia por una de 10 y luego por una de 15 kiloohmios. Sustituimos el valor de la resistencia. Ahora primero lo sustituiremos con una de 10 kiloohmios. Procederemos a simular y veremos qué comportamiento tiene la gráfica. Bueno, primero tenemos que descargar el capacitor presionando el botón 2, ya que estaba cargado. Mantenemos presionado el botón 1 y veremos cómo esto afecta a la gráfica. Ahora que ya cargó completamente hasta los 9 voltios, presionaremos el segundo botón para descargar. Una vez ya descargado, si nos damos cuenta, esto bajará inmediatamente. Detendremos la simulación. Ahora la práctica nos pide que cambiemos el valor de la resistencia de 10 kiloohmios a 15 kiloohmios y que observemos qué pasa con la gráfica. Como podemos ver en la gráfica, llegó casi a los 9 voltios. Entonces ahora procederemos a descargarla, primero despejando el botón 1 y presionando el botón 2. Vamos a la práctica y la pregunta es: ¿en qué influye el cambio de la resistencia? ¿Qué pasa cuando es mayor el valor resistivo? Bueno, esto influye en el sentido del tiempo. Lo que pasa es que con el capacitor es que el tiempo en el que se carga se ve afectado por la resistencia,
ya que mientras más grande sea el valor de la resistencia, más tiempo se llevará en cargar. Estas serían las gráficas que yo observé primero con la de 10K y luego con la de 15. Ahora armamos un circuito parecido, pero sustituyendo el capacitor de 5 milifaradios por uno de 1000 microfaradios. Este sería el diseño de la gráfica, como podemos ver. La pregunta de esta parte dice: ¿en qué afecta el cambio del valor del capacitor en este circuito? Entonces procederemos a simular. Primero descargaremos el capacitor y procedemos a simular. Miraremos qué sucede con la gráfica. Bueno, descarguemos. Mantenemos presionado el primer botón para cargar y veremos que la gráfica empieza a subir. Como podemos ver, empieza a subir más rápido que antes. Esto sucede porque ahora el valor del capacitor es mucho más pequeño del que teníamos antes. Veremos a descargar el capacitor. Bueno, la respuesta sería: con un capacitor de valor más pequeño, este se llena más rápido, y ya que como la resistencia es de 1 kilo ohmio, pasa voltaje mucho más rápido. Luego en la siguiente parte dice: arme 2 circuitos más, siempre con el capacitor de 1000 microfaradios y sustituyendo el valor de la resistencia. Y estas serían las gráficas. Para la siguiente parte, la parte 3, dice: arme el circuito. Nótese que ahora al cambiar la posición del interruptor, el capacitor va a pasar a descargarse con una carga, una resistencia. Este sería el diagrama que tendríamos que copiar. La pregunta de esta parte dice: ¿qué cambia en la gráfica al agregar una resistencia para la descarga del capacitor? Entonces procederemos a simular. Una vez abierto el osciloscopio, apagaremos todos los canales. Colocaremos el canal A en su posición correcta. Y a continuación descargaremos el capacitor. Veremos qué sucede con la gráfica. Como miramos, está decayendo en forma con tiempo. Si nos damos cuenta, esto sucede por la resistencia que está ahí de intermedio. Contestaremos la pregunta: ¿qué cambia en la gráfica? Como ahora hay una resistencia a la hora de descarga, el tiempo de descarga aumentará debido a la resistencia. Como antes no había ninguna, el tiempo era de 0, pero ahora existe una resistencia que se interpone, lo que hará que el tiempo cambie a un valor mayor que 0. En la siguiente parte de la práctica, las instrucciones son: siempre respetando la configuración anterior, arme los siguientes circuitos, en los cuales va a sustituir R1 por 2.5K y luego por 5K. Este sería el diagrama. Yo ya lo tengo puesto como 2.5K. Pondré un voltímetro, ya que aquí me muestra más exactamente cuando el capacitor llega a los 9 voltios. Procederemos a simularlo. Bueno, como podemos observar, ahorita hay 0 voltios y procedemos a... Bueno, yo medí el tiempo con un cronómetro y ahorita lo mostré en pantalla. Está ahí desde mi teléfono y ahorita enciende y muestro cuál es el tiempo hasta que lleguen a los 9 voltios con una resistencia de 2.5 kilo ohmios. Bueno, ahora procederemos a colocar los valores en la práctica.
Yo antes lo había hecho con un cronómetro pero sin el voltímetro, lo que hizo que tuviera un diferente tiempo, ya que no lograba ver exactamente cuándo llegaba a llenarse, a cargarse completamente el capacitor. Bueno, ahora procederemos a descargar el capacitor. De nuevo colocaremos los nuevos valores en nuestra práctica. Bueno, ahora cambiaremos el valor de la resistencia a 5K. Ya teniendo el valor de la resistencia, procederemos a simularla. Cronómetro en mano, mediremos el tiempo en el cual se carga completamente el capacitor. Y hacemos lo mismo con los siguientes valores que nos van pidiendo en nuestra práctica.
Aquí, como podemos observar, los tiempos casan entre 1K y de ahí dentro de 4K y de 2.5 y de 5. Entonces este sería el final de la práctica. Muchas gracias por ver el video.